esta mañana que vayan por favor al libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, vamos a estar ahí reflexionando en la palabra del Señor en este día. Y qué bueno tenerle a usted acá esta mañana, poder juntos adorar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Poder ver su rostro acá también y poder glorificar a nuestro Dios. Hemos estado cantando de esa gracia, de ese perdón, de ese amor, de que Dios también, la salvación le pertenece a Él, ¿verdad? Y así que damos gracias a Dios por todo esto. Algunos de ustedes esta mañana están acá y sabemos que dentro de 15 días, vamos a lo que es las elecciones de nuestro país. Y siempre que hay elecciones, las cosas se hurgan, ¿verdad? Hermanos, yo he estado en iglesias donde en este tiempo de elecciones la iglesia se divide. O sea, unos jalan por un lado y otros jalan por otro. Gracias a Dios que aquí la iglesia ha madurado en cuanto a eso. Y creo que muchas iglesias han madurado en cuanto a esto. Pero siempre es bueno recordar qué nos dice la palabra del Señor. Y esta mañana el tema que vamos a estar tocando es bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios. No sé qué siente usted cuando escucha la palabra autoridad. ¿Qué piensa? ¿Qué viene a su mente cuando escucha esa palabra? Porque vivimos en una época, hermanos, donde la palabra autoridad provoca más sospecha que respeto. ¿Cierto o no? Cuando nos dicen, usted va a estar bajo autoridad, como que eso no nos gusta mucho. Porque lo que pensamos es, ¿y quién me quiere mangonear, verdad? O sea, ¿quién quiere montárseme en el cuello ahorita en este momento? Eso es lo que pensamos. Así que cuando vamos a hablar de autoridad, la palabra que está en nuestra mente no es respeto, muchas veces es temor, es sospecha. Y cuando se mencionan gobernantes o instituciones, muchos piensan solamente en la corrupción. Sí, porque ese es el pan de cada día en la sociedad hoy en día. Señalamientos, cosas feas que pasan en nuestras sociedades, en nuestros países. Entonces, cuando estamos hablando de autoridad, cuando estamos hablando de gobernantes, cuando estamos hablando de instituciones, muchos nada más piensan en corrupción. Ayer estaba con un grupo de personas de una institución que por lo menos 2 veces al año, nos reunimos para compartir un estudio bíblico con ellos y tener un tiempo de oración por ellos, por la institución. Esta institución se llama IDH, el Instituto para el Desarrollo de Honduras. Y es curioso que cuando les hacía la pregunta acerca de cómo ellos miraban su trabajo, ellos hablaron de justicia, de respeto, transparencia, y comenzaron a mencionar ciertas palabras que me dio la idea que ellos estaban pensando de que no había nada de eso en medio de su trabajo. Bueno, y luego fuimos a estudiar 1 Timoteo y las cartas pastorales con ellos, y fue interesante todo lo que aprendimos. Entonces, cuando se habla de instituciones, muchas veces pensamos en la palabra corrupción, pero no solamente corrupción, pensamos en la palabra abuso. Y era una de las palabras que también surgió el día de ayer. Hablamos también de la palabra de desconfianza, pero la Biblia, hermanos, nos lleva a una visión totalmente diferente, completamente distinta a lo que nosotros pensamos. Mire, la autoridad no es simplemente una estructura humana. La autoridad es un instrumento en las manos de Dios que preserva el orden y el bien en el mundo. Detrás de toda autoridad humana hay una autoridad mayor, y es la autoridad del Señor. Detrás de toda autoridad humana está la soberanía de Dios sobre todo lo que se mueve en esta tierra. Ahí está el Dios soberano actuando. Y Romanos capítulo 13, el texto que vamos a estudiar esta mañana, desde el versículo 1 vamos a ver hasta el versículo 7, es uno de los pasajes más claros que tenemos en la Biblia para hablar acerca de la autoridad, y también es uno de los pasajes más desafiantes acerca de la relación con el cristiano, con las autoridades que tenemos hoy en día.
Mire, recordemos que Pablo, aquí en Romanos, escribió a una iglesia que estaba ubicada en el corazón del imperio romano, estaban en Roma. Y muchos de esos creyentes eran judíos que por historia y cultura tenían la tentación de desconfiar del poder imperial de Roma. Así que ellos, cuando están escuchando las palabras o están leyendo las palabras de Pablo en esta carta, ellos están imaginándose a sus gobernantes injustos, corruptos, que los estaban marginando incluso a ellos como judíos. Otros de estos lectores del apóstol Pablo, cuando él escribió esta carta y la envió a Roma, eran gentiles que recién comenzaban a entender lo que significaba vivir bajo el señorío de Cristo, y especialmente bajo el señorío de lo que son las leyes que Dios nos ha revelado en su palabra. Y en medio de ese contexto, Pablo les dice algo radical, y ahí está en el versículo 1. Y comienza este texto, mire, de una manera muy radical. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo? Sométase toda persona. No dice algunas, no dicen los que hacen lo malo, dice toda persona sométase a las autoridades superiores. Ahora, y sigue diciendo el versículo 1, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿por quién han sido establecidas, hermanos? Cuando murmuramos de la autoridad, ¿de qué murmuramos? De lo que Dios ha establecido en medio de nosotros. Lo que pasa es que no lo queremos reconocer, ¿verdad? Creemos que somos nosotros los que los pusimos. No, Dios es quien pone reyes, Dios es quien pone y quita reyes, dice Daniel. O sea, Dios es el soberano y todo en este mundo se mueve porque Él lo permite. Sí, nosotros elegimos, sí, nosotros proponemos, tomamos decisiones, claro que sí, pero quien está guiando todo esto es Dios. Quien produce en nosotros el querer como el hacer es Dios mismo, el que nos va guiando en todo esto. Así que Pablo comienza y comienza con esta palabra de que más que todo es un imperativo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí no habla de sumisión ciega, ni tampoco está hablando de obediencia a todo costo. No, Pablo está hablando aquí, hermanos, de reconocer que Dios está por encima de todo ser humano. No es que yo voy a cerrar mis ojos a la corrupción, a la injusticia, no. Eso está claro, y cuando tenga que señalarlo y decirlo, pues tengo que hacerlo. Usted también tiene que hacerlo. Pablo no está hablando que nos vamos a callar la boca ante la injusticia, pero cuando se nos pida que opinemos, cuando se nos pida que hablemos, tenemos que hacerlo. Pablo no dice no le hagan caso a lo que está pasando, no, sino que él está hablando acerca de que Dios quiere enseñarnos acá que Dios está por encima de todo poder humano. Y citando a Juan Calvino, él dijo estas palabras, dice: el creyente que reconoce la soberanía de Dios sobre los gobernantes puede vivir en paz incluso bajo gobernantes injustos, porque sabe que el trono más alto sigue ocupado por Cristo. ¿Quién está en el trono, hermanos? Dios. El salmo que leíamos al inicio del culto habla de eso. Jehová reina. Dice que el Señor está en el trono. Él sigue gobernando. Él es el que gobierna este mundo. Él es el que gobierna el universo mismo. El Dios de este siglo, Satanás, usurpa ese poder de Dios. Controla, y Dios se lo permite, controla a los gobernantes de este mundo. Los sistemas de este mundo es controlado por Satanás. Pero nada está fuera de la soberanía de Dios. Absolutamente nada. En Proverbios capítulo 8, vaya, no pierda Romanos porque vamos a regresar ahí. Si usted quiere, vaya a Proverbios 8, 15 y 16. Dice Proverbios 8, 15 y 16: por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí, dice el sabio Salomón, citando de que el Señor es el que gobierna, dice el versículo 16, Proverbios 8, 16: por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia, dice el Señor. Por mí reinan. Interesante, ¿no?
Así que Pablo, en este pasaje, hermanos, desarrolla 3 verdades que muestran cómo la fe del creyente se expresa también en su actitud frente a las autoridades. 3 verdades que vamos a ver esta mañana. Y la primera ya está ahí puesta en la pantalla. La primera, dice el versículo 1, dice que Dios es la fuente de toda autoridad. ¿De dónde viene toda autoridad, hermanos? Del Señor. Dice el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Pablo aquí comienza con ese principio absoluto. Es un principio absoluto. Toda autoridad proviene de Dios. No dice que todos los gobernantes actúan conforme a la voluntad de Dios, no. Pero dice que toda autoridad proviene de Dios. Dice que la existencia misma del orden, la existencia misma de la autoridad es parte del diseño divino. Por eso en la Biblia encontramos una y otra vez esta palabra: sométanse, sujétense. ¿Dónde más dice que debe de sujetarse, de someterse? Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice que someteos los unos a los otros. Los cristianos debemos de someternos los unos a los otros. Dice que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos. Dice que los creyentes también deben de estar sujetos a quienes los pastorean en sus vidas. O sea, la Biblia habla de la sujeción, y como ese tema hoy en día es delicado, muchos no les gusta que se hable acerca de esto. Pero, ¿sabe? Una de las cosas aquí importantes es que Dios es la fuente de toda autoridad que está impuesta en este mundo. No importa si está usted en el hogar, si está en una sociedad civil o si está en la iglesia. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y ese es el principio. ¿Por qué Dios hace que haya autoridad? Para que exista el orden, para que exista y se proclame el diseño divino. Hay un escritor que dice lo siguiente, en uno de los comentarios que leía, dice: el gobierno humano en su forma ideal es un instrumento de Dios para restringir el mal y promover el bien. Por eso, dice este comentarista, resistir la autoridad es resistir al Dios que la instituyó. Y me encantó esta frase y la hago muy mía. Hay muchos teólogos latinoamericanos, aunque ellos son de una línea que no comparto mucho, de visión integral, pero uno de ellos fue catedrático mío en algún momento. René Padilla dice: el cristiano no se desentiende del orden social porque Dios es el Señor de la historia. ¿Quién es el Señor de la historia? Dios. Y sigue diciendo René Padilla: la fe en Cristo implica una responsabilidad en el mundo que Él creó y gobierna. Esta frase Él la escribió en 1985 y sigue muy real aún en nuestros días, porque también contempla lo que es el principio bíblico. Así que cuando comprendemos esto, hermano, entendemos que nuestra obediencia civil no es una transacción política. Nuestra obediencia civil también es un acto de fe. Y cuando usted paga sus impuestos, cuando usted respeta las leyes, cuando usted participa en procesos de elección popular, déjeme decirle algo: usted tiene que hacerlo con ética, porque usted está reflejando el testimonio del Evangelio a través de su vida. Usted no se está representando a sí mismo, sino que usted está viviendo el Evangelio, viviendo su fe, reflejando el Evangelio delante de las demás personas y reflejando a Cristo delante de las demás personas en todo proceso. Y cuando nos concentramos en eso, vamos a vivir quieta y reposadamente en este mundo, aun cuando tengamos gobernantes injustos. Así que resistir la autoridad legítima, o sea, la autoridad de Dios, es resistir a Dios. Respetar la autoridad legítima es honrar a Dios en medio de nosotros. No importa cómo esa autoridad haya sido puesta en medio de nosotros, pero si la respetamos, entonces Dios estará también siendo honrado a través de nuestra vida, porque estaremos dando un testimonio de lo que es vivir tranquilos. Pablo quería eso. Pablo quería que los cristianos demostraran su fe.
en medio del imperio romano. Y creo que cuando vamos a ver la historia de la iglesia, hermanos, a través de los 2000 años de historia que tenemos, encontramos esto. En cada momento, la preocupación siempre ha sido esta: respetar las leyes para que podamos estar tranquilos. Y la gente no piense que la iglesia está en contra del gobierno o en contra de la política. Se nos durmieron los de las pantallas, ¿verdad? Sí. O se apagó la computadora, a saber qué pasaría ahí. Ok. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, reconocer que someternos a la autoridad no es debilidad. Muchos creen, no, hermano, pero es que nosotros tenemos que ser fuertes, demostrar que también tenemos el control en nuestra mano. No, usted y yo no tenemos el control de nada. El control lo tiene Dios sobre todo. Y por eso vamos a ir a Él. Mire, reconocer que someternos a la autoridad nunca es debilidad, sino que es una expresión de fe en que Dios está controlando. Aun cuando no entendamos todas las decisiones humanas, seguimos confiando en la providencia divina. Seguimos confiando en el Señor. Amén. Mire, yo no estoy a favor de muchas cosas que el presidente de los Estados Unidos actual hace, pero hay algo que me ha llamado la atención. Y quizás en un 90% de todo lo que ha llegado de información y que he leído de información acerca de lo que este gobierno hace, no me parece, lo digo claramente, pero hay algo que me llama la atención. Dentro de la Casa Blanca hay una sala, hay una ala donde pastores de diferentes denominaciones están orando las 24 horas del día por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué le parece? Pero ni usted ora 1 hora diaria, ¿verdad? Y ahí están ellos orando 24 horas para que Dios realmente les dé sabiduría a ellos. Y hermano, eso es digno de admirar. Si usted no lo sabía, yo le digo a usted, eso es digno de admirar. Aunque no estemos de acuerdo con lo que está pasando ahí, ellos son una potencia. Hay cosas que toman decisiones que nosotros no las vamos a entender. ¿Por qué las toman? Así como Juan Calvino, siendo un pastor y llegó a convertirse en gobernador, y en ese entonces estaba estipulado que quienes desobedecían a las leyes en ciertos aspectos tenían que ser puestos en el paredón. Bueno, a veces se me traba la lengua ahí, ¿verdad? Con esa palabra. ¿Ok? Y ahí eran fusilados. Y muchas veces él tuvo que dar la orden de que fusilaran personas que habían cometido delitos y que la ley demandaba, y él tenía que cumplir la ley que estaba en ese momento. Así también nosotros no entendemos lo que hace hoy en día un gobernante según los principios de su país. Podemos entender quizás lo de nuestro país, pero lo de afuera muchas veces no. Pero que alguien esté buscando a Dios y ponga a su disposición un lugar para que oren las 24 horas del día, eso llama la atención. ¿A qué nos manda la Biblia a nosotros, hermanos? A orar por las autoridades. Eso es lo que tenemos que hacer. Y un corazón que reconoce la autoridad de Dios va a ser un corazón que va a estar orando por las autoridades. Un corazón que reconoce la autoridad de Dios va a obedecer sin perder su libertad interior. Se va a sentir libre de amar a esas personas, para orar por esas personas y desear que esas personas conozcan al Señor Jesucristo como Salvador de sus vidas. Vivimos en una cultura que promueve la rebeldía, ¿sí o no? No, hermanos, la cultura nuestra es una cultura de rebeldía. Rebeldía contra Dios, rebeldía contra el hogar, rebeldía contra los principios de la palabra de Dios. Esa es la cultura. ¿Y qué vas tanto a la iglesia, hombre? Dedícate más a tu familia. Es lo que más importa. No, su familia importa mucho. Pero también la iglesia tiene que hacer un equilibrio en su vida familiar. No, ¿y qué tanto pasas ahí leyendo la Biblia? Lee otros libros. No, pues, otros libros hay que leerlos. Pero la Biblia tiene que tener también algo importante. Pero hoy día las ideologías, los movimientos nos dicen, pon a Dios a un lado. Solamente búscalo cuando lo ocupes a Dios. No, hermano, Dios tiene que estar en nuestra vida llenando los vacíos que tenemos en nuestro corazón.
Entonces, esta sociedad rebelde, esta cultura que promueve la rebeldía, es ahí donde nosotros los cristianos debemos honrar a Dios al vivir con respeto, al vivir con legalidad y al vivir también con honestidad delante de esta misma cultura que vive rebelde contra Dios. Por ejemplo, los jóvenes, ustedes pueden vivir obedeciendo a sus padres, mientras la cultura le dice, no, tú eres libre de decidir lo que quieras. No, la Biblia le manda que usted obedezca a sus padres, que respete a sus padres, que honre a sus padres, que honre también a aquellos que tienen autoridad sobre sus vidas, jóvenes, aunque no sean mayores de edad, pero los maestros tienen autoridad sobre su vida, los líderes de la iglesia tienen autoridad sobre su vida. Y es ahí donde ustedes, al sujetarse a esta autoridad, estarán demostrando sujeción también al orden divino. En un libro de este hermano Samuel Escobar, un teólogo también latinoamericano, él dice, el cristiano no huye del mundo, sino que lo transforma viviendo en él con los valores del reino. Ahí es donde está. Entonces, Dios es la fuente ¿de qué? De toda autoridad. Y cuando nos sometemos a la autoridad, entonces nos estamos sometiendo al Señor. Amén. Y si Dios es el que gobierna, ¿y cómo nos vamos a someter nosotros? Al someternos a la autoridad, entonces vamos a honrarle a Él cuando nosotros obedecemos a la autoridad. ¿Se fija? Solo estamos en el versículo 1 nada más. Solo estamos en el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay y vale que es nuevo, hermano. Voy a apagar este y voy a usar el de la mano. 1, 2. Muy bien. En el versículo 2 al versículo 4, la segunda verdad que Pablo nos muestra aquí, hermanos, es que la autoridad civil cumple un propósito divino. Y miren lo que dice el versículo 2 al 4. De modo, dice, estamos en Romanos 13, versículo 2 al 4. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces viene una pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escuche bien esto, versículo 4, porque ¿qué es él, hermanos? ¿Qué es la autoridad que tenemos en nuestro país? Servidor de Dios. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire, aquí hay por lo menos 3 veces el apóstol Pablo dice que la autoridad que está puesta, la autoridad civil, dice que es servidora o servidor de Dios. ¿Verdad que miraríamos de una manera diferente a nuestros servidores públicos si estuviésemos viéndolos de esta manera, como servidores de Dios? Su maestro, su catedrático, usted lo miraría de diferente manera si lo viera como un servidor de Dios. Cuando va usted a un banco o cuando entra a algún lugar donde hay reglas establecidas y que usted tiene que seguirlas, y si usted lo ve que eso es como alguien que está ahí como servidor de Dios para mantener el orden, y usted lo ve así, la verdad que la cosa cambia. Ya no hay en ese corazón como esa inquietud de volvernos rebeldes, de arremeter contra ellos. No, nuestra manera de ver las cosas cambia cuando nosotros queremos hacerlo todo. Y hermanos, Pablo aquí en estos versículos, todo el capítulo 13, está hablando acerca de la fe práctica, o sea, cómo yo debo de vivir la fe en el mundo en el cual estoy moviéndome. Por ejemplo, en el capítulo 12, él está hablando acerca de cómo debe ser nuestra actitud en ciertas cosas. Y en este capítulo, él dice que no debemos dejarnos vencer por lo malo, sino que debemos de vencer con el bien el mal.
Y luego, inmediatamente, Él entra y dice, sométanse a toda autoridad. Una vez que Él ha dicho, no es con el mal que ustedes van a vencer, es con el bien. Entonces Él comienza a decir cómo vamos a respetar a nuestras autoridades. Y yo creo, y no me tengo ningún temor de pensar en esto, Pablo estaba pensando en el imperio romano, en quienes gobernaban en ese momento, cuando está escribiendo estas palabras a esta iglesia que estaba en Roma. Entonces, él les dice, si ustedes se oponen, entonces se están oponiendo al propósito divino que se está llevando a cabo ahí en el lugar donde ustedes están. ¿Por qué? Porque les dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, les dice. Y les dice también, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Nota eso? Es servidor de Dios para tu bien. Así que Pablo continúa explicando ese propósito de la autoridad, servir al bien común. Y ahí 3 veces él dice que él es un siervo de Dios, los que sirven, los que ministran, los que están en puestos públicos. Y hermano, esa es una afirmación impresionante, especialmente viniendo de alguien que estaba viviendo en un imperio pagano. No sé, hermano, no vivimos en una cultura tan pagana como era la romana. Eso era terrible. Usted no tiene ni idea de eso. Pero, ¿sabe? Pablo quiere que ellos se sometan a esta autoridad. Dice Pablo Deiros, otro teólogo latinoamericano, dice, aún los poderes que desconocen a Dios están bajo su control. Usando él, creo, las palabras de Charles Haddon Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, él dijo, aún los poderes que desconocen a Dios están bajo su control. Y él dice, Dios puede servirse de gobiernos imperfectos para llevar adelante sus propósitos perfectos. Este es un libro que me encontré por ahí de Pablo Deiros, no lo conocía, de Historia del Cristianismo, el volumen 1, en donde él habla, en este tratado, él habla acerca de esto. Otro escritor, Sidney Royd, él dice, reflexionando sobre la historia de la iglesia, él dijo algo bien importante. Dice, los cristianos primitivos no eran revolucionarios políticos, sino ciudadanos del reino que al vivir su fe transformaban el imperio desde adentro. ¿Desde dónde transformamos nosotros la sociedad, hermanos? Desde adentro, desde nosotros mismos, siendo como iglesia, viviendo como iglesia, pero sabiendo de que no somos ciudadanos de esta tierra para la eternidad, sino que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, sino que somos ciudadanos de algo más grande, y eso algo más grande se llama el reino de Dios. ¿De dónde es ciudadano usted, hermano? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Y eso es algo mucho más amplio. Eso significa de que cuando hablamos de que somos ciudadanos del reino de Dios, estamos hablando que nosotros aquí en esta tierra no vamos a cerrar nuestros ojos a la injusticia o ante la corrupción. Significa, hermanos, también que entendemos que el propósito de la autoridad está puesta en esta tierra para contener el mal, pero también para promover la justicia. Y cuando la autoridad cumple ese propósito, entonces está reflejando, aunque de manera imperfecta, el carácter de Dios en esta tierra. Otro pastor que ustedes lo conocen, el John MacArthur, él dijo estas palabras: cuando el gobierno deja de castigar el mal y empieza a recompensarlo, se opone al diseño de Dios. Pero aún así, dice, el creyente debe de mantener una actitud de respeto y oración, no de rebelión. ¿Qué pasa cuando un gobierno alaba el mal? ¿Qué es lo que está haciendo? Se opone a Dios. Y están actuando de manera pagana. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante esta segunda verdad? Esta segunda verdad que tenemos en los versículos 2 al 4, que la autoridad civil cumple un propósito divino. La que tenemos ahí en la pantalla es la primera verdad: Dios es la fuente de toda autoridad. La segunda verdad está en los versículos 2 al 4, que la autoridad civil cumple un propósito divino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, debemos orar por los gobernantes, hermano, incluso por aquellos con los cuales no estamos de acuerdo. ¿Sabía eso? ¿Está orando usted aún por esos gobernantes? Orar por los candidatos que actualmente están, aunque no
compartamos los ideales o el propósito o su fin de campaña que ellos tienen, aunque no estemos de acuerdo, aunque sintamos que nuestro corazón se encoge cuando los escuchamos hablar, aún así tenemos que estar orando por ellos, porque no sabemos quién llevará las riendas de este país. No lo sabemos, pero sí sabemos que Dios está al control de todo esto. Amén, ¿lo creemos, hermano? Los miro asustados ahí en las sillas. Lo segundo que debemos hacer, hermano, además de orar, es no responder al mal con maldad política, sino con el bien del evangelio. Mire, si hacemos el bien, si vivimos rectamente, entonces no vamos a temer. Como dijo alguien, quien anda en integridad no tiene de qué esconderse. Así de sencillo. Su integridad, hermano, es el testimonio ante el mundo. Cuando usted sean las elecciones, el próximo domingo no estamos acá, sino que estamos en la escuela dominical de campo, y allá el tema son bautismo, es comunión. Pero cuando usted vaya a votar, eso sí yo le pido, hermano, no se quede en casa, salga a votar. Hágalo por el bien de nuestra sociedad. No, yo no sé, ahí en su corazón lo va a guiar el Señor, qué decisión va a tomar en cuanto a esa plancha ahí, a quién va a marcarle, pero vaya y ejerza su voto. Soy testigo de que si usted no vota, su voto lo utilizan siempre. Yo soy testigo de eso, ¿verdad? En algún momento tuve acceso a ciertas cosas que pude verificarlo. Yo nunca había votado. La primera vez que voté en elecciones generales fue aquí en Choluteca, hermano, estando ya aquí en Choluteca. Antes de eso yo nunca había votado. Y más, yo había dicho nunca voy a votar, pero cuando tuve acceso a esa plataforma y pude ver esas cosas, yo dije no, hoy tengo que hacerlo. Me convencí, ¿no? Yo era como Tomás, pero no creyéndole al Señor, ¿verdad? Sino no creyendo en lo que me decían otros. Entonces vaya y vote, porque así su voto no podrá ser usado. Usted decidirá, pídale al Señor que lo guíe, pero nunca responda al mal con el mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí en Romanos 12:21 que no tenemos que ser vencidos de lo malo, sino que debemos de vencer con el bien el mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Segundo, está usted enfrentando injusticia. Recuerde, Dios es el juez supremo y Él pedirá cuentas a toda autoridad que abuse de su poder. Mire, mucha gente se queja por las injusticias, pero nos olvidamos que hay un Dios que es supremo, hay un Dios que conoce todo y hay un Dios que un día también va a llamar a cuentas a cada quien que estuvo en autoridad en esta tierra. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. Uno de los teólogos más prominentes que hemos tenido en la iglesia evangélica es José Grau Carballosa. Él dijo lo siguiente: el cristiano no puede ser indiferente ni subversivo. Debe ser un ciudadano responsable que recuerda que su primera lealtad es al reino de Dios. Eso dijo José Grau, un teólogo español, ¿va, Miguelito? Sí, español, ¿verdad? Este teólogo famoso y que ha aportado mucho también a la fe cristiana por sus comentarios, sus libros y todo esto. Dice que no tenemos que ser diferentes, ni tampoco tenemos que ser subversivos. O sea, no tenemos que rebelarnos contra el sistema, no. Nos hemos sido puestos para eso. Nosotros hemos sido puestos para ser ciudadanos responsables, que recordamos que nuestra primera lealtad es con el reino de Dios. Y ahí es donde estamos enfocados. Y la tercera verdad, para ir concluyendo esta mañana, la tercera verdad que encontramos está en los versículos 5 al 7 de este pasaje. La primera, dijimos, Dios es la fuente de toda autoridad. La autoridad civil cumple un propósito divino. Pero la tercera verdad es que el creyente obedece por conciencia transformada. El creyente no está obedeciendo a ciegas, está obedeciendo a conciencia. Sabe lo que está haciendo, sabe lo que está sucediendo, sabe quién está detrás de todo esto. Y por eso lo hace con una conciencia transformada. Mire el versículo 5 al 7, dice: por lo cual, dice, y noten ese cambio que se hace ahí, por lo cual es necesario estarle sujetos. Otra vez, ¿a quién vamos a estar sujetos? A la autoridad. No solamente por razón del castigo.
resumiendo lo que dijo en los versículos 2 al 5, al 4, perdón. Si no, dice, por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Y yo no sé, pero quédese con esa frase del versículo 7. Pagad a todos. Y si no paga, ¿qué se vuelve? Bueno, ladrón. Claro, se vuelve deudor, pero es deudor, y si no paga, ¿qué se vuelve? Se vuelve ladrón. Ahora, pagad a todos los que debéis. Y dice que al que respeto, pues le vamos a dar respeto. Al que impuesto, le vamos a pagar nuestros impuestos. Al que tributo, le vamos a pagar nuestro tributo. Bueno, hoy solo pagamos impuestos, ¿verdad? Impuesto de esto, impuesto de lo otro. Antes pagaba, aparte del impuesto, había que pagar también un tributo que se daba a los gobiernos locales. Pero también aquí habla de que debemos de honrar, y que al que se merece honra, dice que también le demos honra. Así que su testimonio, hermano, su fe práctica, usted la va a vivir sabiendo cuáles son sus responsabilidades sociales. Y es aquí donde Pablo llega al corazón del asunto, la motivación que debe de haber en nosotros. Y la motivación es que nosotros obedecemos por una conciencia transformada, una conciencia que sabe lo que se está haciendo. No se trata de obedecer por miedo a ser castigados, sino para que nuestra conciencia esté libre de culpabilidad. Y cuando una conciencia, hermanos, ha sido moldeada por el Evangelio, renovada por el Espíritu y guiada por la verdad, entonces va a obedecer a la autoridad que está puesta. El cristiano, hermano, no obedece por obligación, sino por convicción. Cuando usted va en el vehículo, bueno, no me pasa cuando voy con mi esposa en el vehículo, y a mí casi nunca me gusta ponerme eso del cinturón, ¿verdad? Y a veces me dice ella, anda 600 pesos, pues yo no sé cuánto cuesta hoy eso, ¿eh? Anda 600 pesos. ¿Y por qué? Le digo, porque no llevo el cinturón. ¿Y por qué me pongo el cinturón? Por los 600 pesos. Pero no por obedecer la ley. ¿Se fija cómo fallamos y fracasamos en medio de todo eso? Ahora, el creyente tiene que obedecer no por obligación, sino por convicción. Usted va y mira el semáforo, va en una ciudad donde hay semáforo y mira que el semáforo está en rojo. Primero voltea a ver a todos lados y a ver si no hay policía y se tira. Ahí no está actuando por convicción, sino que está actuando por obligación, o mejor dicho, en todo caso, está actuando de manera irreverente delante de las autoridades. Así que la sumisión tiene que nacer del corazón, cuando ha reconocido que Cristo es el que debe de gobernar mi vida y que yo tengo que dar a conocer a Cristo en mi vida. Hermano, el creyente ve su obediencia civil como un acto de adoración a Dios. Es que todo lo que hacemos, como dice Pablo allá en Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como ¿para quién? Para el Señor. De todo lo que hacemos, hermano, sus negocios, su obediencia, la sujeción a las autoridades, todo tenemos que hacerlo como para el Señor. Así que cuando vamos a pagar tributos, a mostrar respeto, a vivir con integridad, esas son formas prácticas en las cuales nosotros estamos diciéndole al Señor: Señor, reconozco que tú gobiernas sobre todas las cosas y por eso yo voy a obedecer también a la autoridad civil. Ahora, ¿qué pasa cuando el gobierno exige algo que contradice la palabra de Dios? Creo, hermanos, que es el único detalle en donde la Biblia me dice que yo tengo que responder como Pedro y los apóstoles allá en Hechos 5:29, cuando les dijeron, ya no sigan hablando en ese nombre, les prohibimos que hablen en ese nombre, no les autorizamos que hablen en ese nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro ante el concilio y los apóstoles? Ellos les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando algo contradice la palabra de Dios, cuando algo contradice mis principios cristianos, entonces yo no estoy obligado a obedecer la ley.
Y si me mandan a la cárcel, pues que me manden por obedecer la palabra de Dios. No es problema. Por ejemplo, muchos cristianos son perseguidos en el mundo porque les prohíben hablar acerca de Jesús. Es prohibido. Ellos pueden hablar de cualquier otra tontera, pero si hablan de Jesús, entonces son perseguidos. Más de 300 millones en el mundo de cristianos sufren acerca de esto. Ahora, ¿ellos están contradiciendo? No. Ellos están obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y es la única manera. Ahora, la sumisión entonces no elimina el discernimiento, pero siempre la sumisión nos va a llevar a reflejar humildad y confianza en el plan divino. Así que, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que vivir de manera que las autoridades no tengan motivo para hablar del evangelio. Sí, imagínense cuando encuentran a un pastor que no paga sus impuestos, que le robó al fisco o que cometió cosas que están fuera del orden. Hermano, eso es una bomba y es una vergüenza para el evangelio. Cuando usted es cristiano y comete una falta en su trabajo y lo despiden por eso, lo primero que los incrédulos dicen alrededor, y mírenlo, ahí se va a pungonear porque esa es la forma que la gente habla hoy en día, ¿va? Ahí se va a pungonear el pecho a la iglesia todos los domingos. Y lo critican por eso. Pero eso es una vergüenza para el evangelio. Dios no se agrada de eso. Así que usted viva de manera que las autoridades, quien tenga autoridad sobre usted, no tenga motivo para hablar mal del evangelio. Cumpla sus deberes civiles con gozo. No cumpla sus deberes civiles con queja. Mire, hermano, cuando nosotros cumplimos nuestros deberes civiles con gozo, reflejamos un testimonio íntegro, aún en medio de una sociedad que es corrupta y aún en medio de un gobierno que es corrupto y políticos que son corruptos, muchos de ellos. Aún ahí tenemos que reflejar nuestro compromiso con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si usted no ha conocido a Cristo, esta mañana yo le quiero invitar. Bueno, hoy no tenemos transmisión porque siempre, ¿sí hay transmisión? Ok, porque siempre los fines de semana, no sé qué pasa, pero falla el internet aquí en el templo. Ahora, yo les digo a usted esta mañana, si usted no es cristiano, si usted todavía no tiene a Cristo Jesús en su corazón, este pasaje, este texto que he leído y que hemos visto esta mañana, nos llama a reconocer que hay un rey más alto que todo gobernante. Y ese rey se llama Jesucristo. Y Jesucristo merece toda nuestra obediencia, la total obediencia de nuestras vidas. Y si usted no se ha entregado a Él, entréguele su vida a Cristo, recíbalo en su corazón. Venga a ese que es de Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por sobre todos y por sobre todo. Él es el que sostiene el universo. Y hermanos, yo quiero concluir ya esta mañana. Pablo no escribió Romanos 13, 1 al 7 para justificar regímenes. No, Pablo no hizo eso. Él no estaba justificando regímenes de aquel entonces. No, para nada. Sino para mostrar que el reino de Dios trasciende sobre todos los reinos humanos. Y la misión del cristiano no es escapar del mundo, sino vivir en él como testigo del reino de Dios. Así que la obediencia civil, hermano, no es una carga, sino que es una oportunidad para mostrar el carácter de Cristo. Cuando usted vaya a ejercer el sufragio, hermano, por favor, trate de mantener su boca cerrada lo más que pueda. Es un consejo que le doy. Allá usted si la abre, ese es problema suyo. Ya el problema mío es que no le diga y que no le advierta. El problema suyo es que vaya y haga lo contrario. Segundo, ore al Señor para que Dios lo guíe. Tenemos 15 días para estar orando, ¿verdad? Todavía, antes de ir, 14 días específicamente, antes de ir y ejercer nuestro sufragio. Probablemente usted tenga afinidad con personas, pero piénselo bien. ¿Realmente esa persona valdría la pena? ¿Verdad? Que estuviera en un cargo público. Ore por esa persona. Ore. Si usted tiene afinidad con alguien y bueno, probablemente usted se ha comprometido con alguien, cúmplale también a esa persona,
no se vaya a ir allá y no le va a cumplir. Pues cúmplale si usted le prometió a alguien, pero ore por esa persona, ore mucho, para que si Dios le permite llegar a un lugar público, pues ejerza con justicia lo que tiene que hacer ahí en su función. De la misma manera, hermanos, cuando usted y yo vivimos bajo la autoridad de Dios, incluso en un mundo imperfecto, proclamamos con nuestra vida que Cristo sigue reinando. Amén. Si nosotros somos obedientes al Evangelio, nada más vamos a dar a conocer esto: Cristo es el Rey, Él es el que gobierna en este mundo, Él es Él nuestro Rey, y Él es Rey de reyes, y Él es Señor de señores en esta tierra. Así que obedezca con fe, ore con esperanza y viva con integridad. Son tres cosas que Romanos 13, 1 al 7 nos invita esta mañana: a obedecer con fe, a orar con esperanza y a vivir con integridad en nuestras vidas. Porque el Rey que gobierna desde el cielo nunca ha dejado de tener el control. Amén, ¿lo creemos? Así que esta mañana yo le pido que se ponga de pie, a que le demos una oración por aquellos hermanos, por aquellas personas que probablemente conocemos y están pues queriendo llegar a un cargo de esto. Usted los recuerda ahí en su corazón, en su mente, y ore por ellos. Yo voy a hacer una oración muy general esta mañana, pero usted ahí puede orar específicamente por estas personas. Así que oramos por nuestras autoridades y por aquellos que son candidatos a elección popular, para que Dios pueda tener también sobre ellos, sobre todo, el control en sus mentes, en sus corazones, y que ellos puedan realmente convertirse a Cristo. ¿Sabe? Una de las razones por las cuales nos pide Pablo allá en Timoteo que oremos es para que ellos vengan al arrepentimiento, conozcan a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Oramos esta mañana. Señor, gracias por permitirnos como iglesia celebrar a tu nombre esta mañana. Hoy, Padre, queremos llegar delante de ti, queremos orar por aquellos que son candidatos a elecciones en este próximo 30 de noviembre, Señor. Queremos rogarte que tú guíes sus vidas, aquellos que van a ser electos. Tú ya conoces, tú ya sabes, tú sabes lo que pasará, lo que sucederá, Señor. Ayúdenos a disolver y cuidarnos en nuestro corazón de toda falsa información que llegue a nuestras vidas. Que no lo creamos todo, Señor, pero que solo tengamos una cosa: ayúdanos a confiar en ti, en que tú tienes el control, que tú nunca lo sueltas, que tú eres el Dios que sabe también cómo llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria a aquellos que tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en ti. Que tú eres el que gobierna sobre todo, porque tú sigues en el trono, Señor. Oramos por los que van de candidatos a alcaldes, los que van de candidatos a diputados, Señor, los que van de candidatos a la presidencia. Oramos, Señor, por la salvación de sus vidas. Oramos para que haya arrepentimiento verdadero en ellos, que reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Oramos, Señor, para que todo suceda en paz, para que haya tranquilidad en la sociedad hondureña. Oramos, Señor, para que también todo se lleve a cabo dentro de lo que es el marco de la ley, Señor. Y sabemos que siempre habrán personas que van a distorsionar la ley, van a distorsionar los procesos, pero que seas tú, Señor, tratando también con ellos. Señor, aquí hay una iglesia clamando, aquí hay un grupo de personas que estamos clamándote a ti por esto. Oramos por la paz en nuestro país, por la paz, Señor, en medio de los políticos. Oramos, Señor, para que el temor tuyo caiga sobre ellos y que ellos puedan también, Señor, querer actuar bajo ese diseño tuyo, bajo ese diseño divino. Sabemos que tienen que respetar las leyes que tenemos en nuestro país, pero sobre todo que respeten, Señor, tu nombre y que te glorifiquen a ti en sus corazones. Oh Padre eterno, en este día ponemos también nuestras decisiones como votantes, como personas que iremos a marcar en una papeleta.
que nos des sabiduría, Señor, discernimiento, para saber a quién poder marcar ahí, Señor. Por favor, ayúdanos, porque son las decisiones de un país y son las decisiones, Señor, para que alguien tome las riendas de este país. Oh Dios, que entre ellos también se puedan poner muy de acuerdo para que mantengan a una sociedad más unida, Señor, y no tan fragmentada como la tenemos hasta el día de hoy. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.